La Tierra. Un planeta único, vivo y dinámico. Los continentes se desplazan y chocan. Los volcanes escupen lava. Los glaciares crecen y menguan. Fuerzas titánicas que trabajan constantemente, dejando tras de sí una estela de misterios geológicos. Y no hay lugar tan misterioso como el Valle de la Muerte, el desierto más caliente y seco de los Estados Unidos. En este lugar, incluso las rocas de 300 kilos parecen moverse por sí solas. Es el punto más bajo de los Estados Unidos y justo aquí, la corteza terrestre es más fina que en casi cualquier otro lugar del planeta. El Valle de la Muerte es un laboratorio dinámico para los investigadores, capaces de leer las rocas a modo de rayos X y revelar el funcionamiento interno y la historia de la Tierra, añadiendo así un capítulo más a la historia de Así se hizo la Tierra. El Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte es el parque nacional más grande de los 48 estados continentales, más de 3 veces el tamaño de Rhode Island. Discurre por la frontera entre Nevada y California y está rodeado de picos montañosos. 225 kilómetros de longitud y hasta 24 de ancho, con temperaturas abrasadoras que superan los 56 grados centígrados. Este es uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Pero para los geólogos, el Valle de la Muerte tiene una atracción única: poder contemplar la interacción de las fuerzas geológicas más titánicas de la Tierra. Cuando miras al Valle de la Muerte, lo que ves es una batalla. Una batalla entre los procesos que se producen en la superficie de la Tierra. Y podemos ver la historia de esos procesos naturales escrita en la roca. El Valle de la Muerte tiene un archivo casi incomparable con cualquier otro en el mundo. Para descubrir la historia más antigua del Valle de la Muerte, Brave rastrea las rocas más viejas. Busca en uno de los lugares más remotos. En el extremo sur del valle, las solitarias Colinas Alexander. Esta es una de las rocas más antiguas del Valle de la Muerte. Tiene 1200 millones de años y, dado el color de la roca y el hecho de que es muy blanda, se deshace cuando la araño. Estas son pruebas que indican que se trata de una caliza. La caliza es una prueba muy importante que revela el aspecto que tenía este árido desierto. Si pensamos en los diferentes entornos en los que puede depositarse la caliza, lo primero que viene a la mente es un entorno marino. Solo hay una manera de que se forme roca caliza. Está constituida por pequeños huesos y conchas de criaturas marinas. Cuando mueren, se hunden en el lecho marino, donde el peso de las diferentes capas que se forman sobre ellos los apelmaza poco a poco y los convierte en roca sólida. Pero Brave ha descubierto otra prueba irrefutable de que el Valle de la Muerte tiene un pasado líquido. Los fósiles son una prueba muy importante. Son muestras vitales que los geólogos podemos usar. Aquí tenemos unos buenos ejemplos del tipo de fósiles que podemos encontrar en las rocas más antiguas. Y aquí vemos unas superficies curvas que dan forma a lo que parecen unos grandes repollos cortados por la mitad. Son unas algas llamadas estromatolitos. Irónicamente, estos fósiles marinos han sobrevivido en el Valle de la Muerte solo porque la sequía es tal que de otro modo el agua las habría arrastrado. Pero originalmente habrían tenido este aspecto cuando florecieron en las aguas del Valle de la Muerte y se formó la caliza hace más de 1000 millones de años. Eso indica que este entorno, cuando se formaron estas rocas, era un mar poco profundo. Si yo hubiera estado aquí cuando se formaron estas rocas, estaría sentado en bañador y con el agua por la cintura. Sería como las Bahamas. Los estromatolitos son algunos de los signos de vida más antiguos de nuestro planeta.
Para descubrir qué ocurrió durante el millón de años siguiente, Brave busca pruebas en las colinas de los alrededores. Los diferentes grados de coloración de los estratos de roca de las colinas representan los mares antiguos que cubrieron la zona del Valle de la Muerte. Estos mares depositaban un estrato de caliza y después se retraían hacia la tierra para que se depositara un nuevo estrato. De modo que es como una historia de los mares que cubrieron el área del Valle de la Muerte desde la época de los estomatrolitos hasta la aparición de estos estratos más de 1000 millones de años después. Los geólogos pretendían averiguar qué cataclismo geológico pudo hacer que el Valle de la Muerte pasara de ser un mar poco profundo al desierto abrasador que es en la actualidad. Y Brave ha encontrado pruebas en una roca completamente diferente a la caliza marina que ha estudiado hasta ahora. Este es un buen ejemplo de un tipo de roca llamada granito. Y forma esas vetas que hay en la colina que tengo detrás de mí. Podemos verlas como si fueran los dedos de mi mano, que surgen hacia arriba a partir de una masa mucho más grande de granito que hay debajo. El granito muestra a los científicos la razón por la que los antiguos mares del Valle de la Muerte desaparecieron. Hoy es roca sólida, pero hubo un tiempo en el que fue magma fundido que emergió de las profundidades. Solo hay una fuerza de la naturaleza con el suficiente poder y con los 1000 grados centígrados necesarios para convertir la roca en magma y para expulsarla a la superficie. Volcanes. Estos mares no solo se secaron, retrocedieron empujados por estas montañas de fuego. No fue hasta la década de los 60, cuando se aceptó que los continentes se mueven a la deriva por el planeta, cuando los científicos averiguaron por qué los volcanes entraron en erupción bajo el Valle de la Muerte. La teoría de la tectónica de placas reveló que hace alrededor de 100 millones de años, una antigua placa oceánica comenzó a hundirse bajo Norteamérica, haciendo que el continente se elevara. El calor del rozamiento generó una cadena costera de volcanes que entraron en erupción en tierra e hicieron desaparecer los mares que cubrían el Valle de la Muerte. Este paisaje habría sido un entorno muy hostil, asolado por las explosiones, y eso habría sentado los cimientos de lo que después sería el Valle de la Muerte. Aún hoy es posible ver en el valle un pueblo fantasma resultado de una sustancia mucho más inusual que el granito, y que los volcanes también sacaron a la superficie. Oro. Aunque el oro está presente de forma natural en otros 30 estados, el del Valle de la Muerte se concentró en vetas de roca, cuando el magma se solidificó cerca de la superficie. Extraerlo resultaba rentable, y millones de años después de su formación desató la fiebre del oro del Valle de la Muerte. Este es un ejemplo maravilloso de una mina de oro. Es la mina Eureka, en lo alto de las montañas Panamint. Y aquí se intentaba encontrar oro en el granito que penetró entre estas rocas hace entre 100 y 200 millones de años. El oro estaba en las vetas, en filones que habrían quedado incrustados entre la roca. Ese oro estaba concentrado en las vetas. Aquí la fiebre del oro tan solo duró unos pocos años. Con frecuencia los mineros debían extraer 1 tonelada de roca solo para obtener 2 gramos de oro, suficiente como para forjar un solo anillo de compromiso. Hoy, lo único que queda son túneles vacíos y pueblos fantasma. Resulta interesante pensar que la locura por la extracción de oro fue un resultado directo de la actividad volcánica que se produjo hace entre 100 y 200 millones de años. Los geólogos que investigan la batalla que se libró en el Valle de la Muerte entre feroces volcanes y mares antiguos han encontrado pruebas importantes. Los fósiles de estromatolitos demuestran que el Valle de la Muerte estuvo sumergido bajo las aguas de un mar poco profundo.
Las vetas de granito solo pudieron formarse por el calor incandescente de los volcanes que hicieron erupción en la superficie hace unos 100 millones de años y que hicieron que ese mar desapareciera. Esos volcanes convirtieron el terreno que sería el Valle de la Muerte en picos tan elevados como los de la Cordillera de las Cascadas. Pero muy por debajo de la superficie de la Tierra, unas fuerzas geológicas titánicas estaban a punto de destruir esos picos, de dilatar la Tierra y de convertir las montañas del Valle de la Muerte en el punto más bajo de los Estados Unidos. Durante 1 millón de años, el Valle de la Muerte fue una llanura sumergida bajo el mar. Hace unos 100 millones de años, las erupciones volcánicas formaron enormes cordilleras montañosas. Pero entonces, el verdadero misterio geológico dio comienzo. Ese terreno debió haber sufrido una transformación extraordinaria, porque hoy, en el Valle de la Muerte, esas grandes cordilleras han desaparecido. De forma increíble, lo que una vez fueron montañas se han hundido por debajo del nivel del mar hasta convertirse en el punto más bajo de Norteamérica. Sin embargo, alrededor del valle aún hay picos nevados que se alzan hasta más de 3.000 metros de altura. La investigación excava bajo este paisaje para descubrir qué enormes fuerzas geológicas causaron una diferencia de altura semejante entre dos lugares separados tan solo por 30 kilómetros. Hay muchos misterios que rodean el Valle de la Muerte. Es un paisaje único porque el propio suelo del valle está muy profundo, por debajo del nivel del mar, y tiene montañas muy abruptas a ambos lados. Indicios del poder de estas fuerzas geológicas se esconden por todo el valle, si se sabe dónde buscar. Muchos de los estratos rocosos fueron depositados en el antiguo lecho marino. Aún pueden identificarse como capas horizontales. Pero hay otras capas muy próximas que no están apaisadas, sino que se adentran en diagonal en el suelo. Miller ha encontrado pruebas del poder de la Tierra en el aspecto inusual de este cilindro de ceniza. Un túmulo de ceniza y detritos que yace en el fondo del Valle de la Muerte. Parecen dos conos de ceniza, pero en realidad es uno solo que ha quedado partido por una falla. Se han movido unos 215 metros en 700.000 años, lo que equivale a unos 30 centímetros cada 1000 años. Puede parecer que ha sido muy lento, pero si lo vemos en términos de tiempo geológico, ha sido muy rápido. Si hubiera pasado más tiempo, la separación sería aún mayor. El siguiente desafío de Miller es averiguar qué ha hecho que la línea de falla se mueva. Para ello, estudia otras antiguas formaciones rocosas cuyo aspecto ha hecho que reciban el nombre de dorsos de tortuga. Los dorsos de tortuga son cruciales para comprender los orígenes del Valle de la Muerte. Albergan tantos datos que merece la pena dedicar tiempo a su estudio. La verdadera pista está en la textura única de las rocas. Si miramos esta roca de cerca, veremos que está repleta de nervios, que es muy fibrosa y que suele ser muy granulada. La textura le indica a Miller de dónde vienen estas rocas. Tenemos pruebas de que estas rocas se deformaron como cuando calentamos un trozo de plástico para doblarlo. Lo mismo ocurre con las rocas. Estas rocas se formaron a altas temperaturas y bajo mucha presión, hundidas en la corteza terrestre a profundidades de hasta 15 kilómetros, y después han llegado a la superficie. Miller concluyó que una fuerza subterránea muy poderosa debió haber llevado los dorsos de tortuga hasta la superficie y después los dilató, como caramelo caliente, cuando se formó el Valle de la Muerte. La explicación final de lo que ocurrió aquí, una vez más, viene determinada por el modo en que los continentes se mueven por el planeta. Cuando la colisión de las placas que hizo aflorar los antiguos volcanes se ralentizó hasta detenerse, las enormes montañas que una vez dominaron el paisaje se desmoronaron poco a poco y se ladearon hacia abajo.
Gradualmente, mientras la corteza se volvía más y más fina, se formó una cuenca muy profunda entre las diferentes cordilleras. El Valle de la Muerte es el mejor ejemplo de lo que estas enormes fuerzas pueden hacer. Tras medir las ondas sísmicas, los científicos descubrieron que aquí, la corteza continental solo tiene 25 kilómetros de grosor. Puede que parezca mucho, pero es mucho más fina que en casi cualquier otro lugar del planeta. Por todo el globo, la corteza continental de la Tierra tiene un grosor medio de 40 kilómetros. El punto más grueso está bajo el Himalaya. Con 70 kilómetros es suficiente como para soportar el peso de enormes montañas como el Everest. Los dorsos de tortuga también ofrecen a Miller pruebas de cuando comenzó la dilatación del Valle de la Muerte. La datación de estas rocas revela que la deformación comenzó hace unos 13 millones de años, aunque el Valle de la Muerte no adoptó su forma definitiva de manera inmediata. El Valle de la Muerte es muy joven si lo medimos en una escala de tiempo geológico. El Valle de la Muerte actual tiene 3 o 4 millones de años como mucho. La deformación comenzó mucho antes, pero el Valle de la Muerte como tal es muy reciente. Los científicos saben que el proceso dista mucho de llegar a su fin. Han encontrado una prueba irrefutable en el paisaje lunar del Valle de la Muerte, conocida como Cuenca Badwater. Estamos en Badwater, que es el punto más bajo del hemisferio occidental. Está a 70 metros bajo el nivel del mar. Estamos a una profundidad similar a la longitud de un campo de fútbol. Este terreno se ha hundido a una velocidad de 0,2 centímetros por año, que es la mitad de la velocidad a la que crecen las uñas de los dedos. La dilatación continuada de la corteza terrestre ha convertido Badwater en uno de los puntos más bajos de todos los continentes del planeta. Pero su verdadera profundidad es aún mayor. La superficie que vemos es la superficie actual, pero debemos tener en cuenta que bajo nuestros pies hay capas de sedimentos de periodos de tiempo antiguos, en los que la superficie del Valle de la Muerte estaba 4 kilómetros más abajo. Habría que abrirse paso entre los sedimentos hasta una profundidad equivalente a 11 Empire State Buildings completos antes de alcanzar al manto rocoso de la corteza. Con el volumen total del material de esta cuenca, se podría enterrar Nueva York bajo casi 1,5 kilómetros. El suelo del valle está cubierto de forma permanente por sedimentos que caen de las montañas adyacentes, pero nunca podrá llenarse por completo. Los sedimentos se acumulan a un ritmo inferior al del hundimiento del propio Valle de la Muerte, de modo que la superficie del valle siempre se mantiene por debajo del nivel del mar y sigue hundiéndose con el tiempo. Este movimiento constante muestra el aspecto más dinámico de las fuerzas geológicas de la Tierra y convierte al Valle de la Muerte en algo único. El atractivo es que en ningún otro lugar podemos ver que la corteza continental se resquebraje a este ritmo, ni con esta magnitud. La investigación sobre la formación del Valle de la Muerte ha establecido cómo se hundió hasta convertirse en el punto más bajo de Norteamérica. Los dorsos de tortuga fueron deformados por el poder de las fuerzas tectónicas que despedazaron las montañas hasta formar una extensa cuenca. El descenso permanente de Badwater, actualmente a 85 metros bajo el nivel del mar, demuestra que la corteza aún hoy sigue dilatándose. Pero el hundimiento del Valle de la Muerte es solo un capítulo de la historia. Los geólogos aún deben investigar cómo uno de los lugares más calientes del planeta se formó por la fuerza en movimiento del hielo. Hace 1.200 millones de años, el Valle de la Muerte estaba sumergido bajo un antiguo mar. Unos 1000 años después, los montes volcánicos desplazaron ese mar. Hace 13 millones de años, la corteza continental comenzó a dilatarse en este punto
Y hace 3 millones de años, el Valle de la Muerte era uno de los puntos más bajos de la Tierra. La pista que indicó a los investigadores lo que ocurrió después fue el descubrimiento en el valle de una roca blanca y cristalina poco conocida, pero muy valiosa. Cuando uno piensa en prospecciones en la zona del Valle de la Muerte, suele venirle a la cabeza la idea de los buscadores de oro y plata. Pero había un mineral con mucho menos glamour, menos atractivo y menos interesante, que era el bórax, que llegó a conocerse como el oro blanco del desierto. En 1880, el bórax era un mineral raro pero muy cotizado, usado en antisépticos y detergentes. Una pareja pobre que trató desesperadamente de enriquecerse en el Valle de la Muerte fue la de Aaron y Rosie Winter. Un prospector que estaba de paso les dijo que podrían hacer mucho dinero con el bórax si conseguían encontrarlo. Gracias a su compañero aprendieron el método secreto para encontrar bórax en la roca. Ansiosos por quedarse los beneficios potenciales para ellos solos, la pareja esperó a que cayera la noche para realizar la prueba en el Valle de la Muerte. Hay que quemar el mineral para ver si el polvo que tenemos delante contiene algo de bórax. Lo que los Winter hicieron fue añadir ácido sulfúrico al mineral que contenía bórax. Ahora añadimos alcohol. Los Winter habrían usado whisky barato en 1880 y la llama debería arder con un color verde. Esto contiene bórax. Como podemos ver, la llama es de color verde. Y en 1880, los Winter supieron que se harían ricos porque tenían bórax. Tras este comienzo humilde, toda una industria creció en el Valle de la Muerte. Supuso una fortuna para los Winter y también les dio a los científicos una pista muy valiosa para comprender la historia geológica del Valle de la Muerte. Puesto que depósitos de bórax como estos solo pueden encontrarse en los lechos de antiguos lagos de agua dulce. El agua de mar que cubrió este valle había desaparecido hacía tiempo, unos 1000 millones de años antes. Pero la presencia de bórax demuestra que el agua dulce comenzó a cubrir esta zona cuando los glaciares de la edad de hielo empezaron a fundirse en las montañas adyacentes hace unos 200.000 años. Cuando los glaciares se derritieron, los ríos comenzaron a fluir hacia el punto más bajo, el Valle de la Muerte. Poco a poco un gran lago se extendió por todo el fondo del valle. La cuenca de drenaje del valle era enorme. Los ríos transportaron más de 23.000 kilómetros cúbicos, un área más grande que New Hampshire. El agua que fluía desde las montañas adyacentes contenía minerales de las rocas tales como bórax y los depositó en el lecho del lago. En muchos lechos de lagos, el bórax parecía una especie de mineral blanco y peludo. Por eso lo llamaban bolas de algodón. El bórax demostró que aquí existió un lago. Los geólogos lo llamaron Lago Manly en honor a un pionero, William L. Manly, que bautizó el Valle de la Muerte en 1949. Pero no tenían pruebas que desvelaran su profundidad ni su tamaño. La solución a este rompecabezas está en una pequeña colina atravesada por una carretera en uno de los extremos del valle, un lugar llamado Beatty Junction. Somos muy afortunados por tener una carretera que atraviese este depósito de gravilla. En la parte expuesta podemos ver guijarros muy redondeados. También podemos ver la disposición litológica de los guijarros, depositados unos contra otros. Eso es lo que llamamos imbricación. La forma y la tersura de las rocas indica a Kasky cómo llegaron aquí estos guijarros. La forma en la que están amontonados indica que la dirección del curso de agua que depositó estos guijarros fue de derecha a izquierda y que hubo presencia de olas, por lo que esto fue una playa. Analizando la altura de esta playa de guijarros sobre el fondo del valle, Kasky calcula las dimensiones del lago.
Desde esta playa de guijarros en la que nos encontramos, las olas estarían rompiendo a nuestros pies. Si miramos hacia el sur, resulta difícil imaginar que un lago cubriera esta enorme llanura salada. Pero el lago Manly hubiera cubierto una extensión de 1.500 kilómetros cuadrados y habría tenido una profundidad de 140 metros. Es difícil imaginar una zona costera en un día tan caluroso en el Valle de la Muerte. Hay que pensar en los tiempos antiguos, cuando todo esto era un enorme lago. Uno imagina un lugar hermoso con una vegetación exuberante. Era un lugar muy diferente al que es hoy día. Para Kasky, el siguiente paso es descubrir por qué el Valle de la Muerte ya no tiene un lago. Y las pruebas de ello se encuentran en uno de los paisajes más extraños. En este campo de picos blancos, retorcidos y puntiagudos, conocido como el campo de golf del diablo. Aquí incluso el sonido es misterioso. En medio del silencio del desierto se escucha un sonido hirviente mientras el sol seca hasta la última gota de humedad de la superficie reseca. La sal que tenemos aquí es lo único que queda de un antiguo lago. Se llama el campo de golf del diablo porque es el último lugar en el que querrías jugar al golf. La superficie está compuesta por sal cristalizada y rugosa que suena cuando se expande y se contrae bajo el intenso calor. Pero esta sal no proviene del mar. Igual que el bórax, la sal se filtró de las rocas cuando el agua dulce empezó a fluir hacia el Valle de la Muerte hace 200.000 años. Esta sal se disolvió en el agua dulce del lago Manly y Kasky cuenta con un experimento muy simple para demostrar cómo terminó en el fondo del Valle de la Muerte. Voy a echar agua y una solución salina en esta sartén. Cuando el agua se evapore, veremos cómo se forma la sal, y así es como se formó esta corteza salina. Hoy hace mucho calor. Debería evaporarse muy rápido. En muy poco tiempo aparecen unos bonitos cristales de sal que se forman en los extremos. Así es como se formó esta salina. Cuando cae agua de lluvia, la sal se disuelve, como ha ocurrido con esta botella de agua. Y en el momento en el que el agua empieza a evaporarse, comienzan a formarse cristales de sal. Hoy, las salinas del Valle de la Muerte cubren más de 500 kilómetros cuadrados, un área 3 veces más grande que Washington, D.C. Es lo que queda de un antiguo lago que desapareció por completo hace 2000 años, cuando el clima de la Tierra empezó a calentarse. A partir de entonces, la temperatura del Valle de la Muerte no paró de subir. El Valle de la Muerte es uno de los lugares más calientes del mundo. El récord está en 56 grados centígrados que se registraron el 10 de julio de 1913. Para hacernos una idea de lo que supuso, el encargado del rancho de Furnace Creek, que entonces era el encargado de hacer las mediciones, declaró que aquel día hacía tanto calor que veía como las golondrinas caían muertas en pleno vuelo. Hoy día los geólogos saben que la geología especial del Valle de la Muerte es la responsable del clima reseco que acabó con el lago. Es tan seco porque hay 3 cadenas montañosas diferentes entre el Valle de la Muerte y la humedad procedente del Océano Pacífico a más de 300 kilómetros. Hacia el oeste tenemos Sierra Nevada. Las tormentas que vienen desde el oeste están cargadas de humedad, pero conforme ascienden pierden casi toda la humedad en la cara occidental, y cada grupo de montañas extrae un poco más de humedad de las nubes. Y con las 3 cadenas montañosas que hay entre nosotros y el océano, cuando toda esa humedad llega al Valle de la Muerte, o bien ha desaparecido o bien solo quedan unas pocas gotas de lluvia. Casi todas las tormentas que provienen de la costa son detenidas por 3 cadenas montañosas, y cada una de ellas tiene un efecto que los científicos denominan sombra orográfica. Estamos en la sombra orográfica de una sombra orográfica de otra sombra orográfica, una media de menos de 5 centímetros al año. Y hay otro modo en el que la geología influye en el clima del desierto. El aire que se calienta bajo el cielo sin nubes queda atrapado entre las montañas adyacentes.
En verano, el Valle de la Muerte se convierte en un horno mortífero. La estación meteorológica local proporciona una demostración gráfica de la velocidad con la que el calor pudo haber destruido el lago del Valle de la Muerte. Cada día, Callaghan controla el ritmo de evaporación. En los meses de verano pueden evaporarse 5 contenedores como este. Voy a llenarlos y a vaciarlos en este estanque hasta que el nivel del agua cubra ese tubo. La precipitación anual apenas llega a los 5 centímetros por año, pero en el estanque ha llegado a medir 300 centímetros de evaporación. Esta enorme desigualdad entre las precipitaciones anuales y la velocidad de evaporación significa que un lago de 3 metros de profundidad y 50 kilómetros de largo se evaporaría en tan solo un año. El lago Manly era más grande, pero con el paso del tiempo no tuvo la más mínima oportunidad. El estudio científico del Valle de la Muerte ha desvelado el misterio de su pasado de agua dulce. El bórax, descubierto aquí en 1880, demuestra que el Valle de la Muerte estuvo cubierto por un lago de agua dulce. Los guijarros encontrados en una antigua línea costera indican que ese lago llegó a cubrir 1.500 kilómetros cuadrados, un área 3 veces más grande que Chicago. Cuando los últimos depósitos de agua dulce se secaron hace 2000 años, el Valle de la Muerte comenzó su reinado como el lugar más seco de los Estados Unidos. Lo que hace irónico que la siguiente fase de la investigación, examinar los movimientos geológicos más recientes del valle, implique el estudio científico del inmenso poder de las corrientes de agua. Hace unos 100 millones de años, los antiguos mares del Valle de la Muerte dejaron paso a volcanes en erupción, cuyos picos se desmoronaron para crear el punto más bajo de Norteamérica. Hace unos 200.000 años, el valle se llenó con un lago de agua dulce, pero la sombra orográfica de las montañas adyacentes hizo que se secara. Durante los últimos 2000 años, el Valle de la Muerte ha sido más caliente y seco que cualquier otro lugar de Norteamérica. Lo que hace aún más misteriosa la presencia de Mosaic Canyon, un profundo abismo aparentemente horadado por el agua en esta tierra agrietada y árida. Sobre todo cuando hay pruebas de enormes rocas que han sido arrastradas como si fueran guijarros. No hay más que mirar el tamaño de esa roca y la altura a la que se encuentra. Tiene casi 1 metro de diámetro y resulta difícil calcular el peso que tiene. Puede que esté en un desierto, pero Messina sabe que solo hay una fuerza capaz de levantar una roca a una altura semejante. El agua la trajo aquí y la depositó aquí. La fuerza del agua que fluyó por aquí debió haber sido enorme para dejar esa roca ahí arriba incrustada en la pared. Esa roca proporciona una prueba de la fuerza del agua que baja por estos cañones durante las riadas. Una riada es una de las armas más letales de la naturaleza. Si hubiera una riada que bajara por este cañón, no tendría tiempo para quitarme de en medio, porque el agua baja a una velocidad increíble. Las riadas son uno de los procesos más violentos de la Tierra. Pueden arrastrar materiales del tamaño de un todoterreno sin ningún problema. En uno de los lugares más secos del mundo, el agua de las riadas proviene de una fuente inesperada: la lluvia. De media, el Valle de la Muerte recibe solo 5 centímetros de agua al año. Menos de la mitad de la lluvia que cae sobre Nueva York en un solo mes. Pero las tormentas de verano más violentas pueden descargarla en un único día. Las riadas transforman el paisaje del desierto de muchas maneras. Una de ellas es el florecer del desierto, en el que semillas y plantas que pueden haber estado latentes hasta 10 años florecen después de una tormenta repentina. Puede que este fenómeno sea hermoso,
Pero estas riadas tienen otro lado más mortífero y con un coste en vidas. En 2004 hubo una riada que asoló Furnace Creek. Fue una corriente de barro y rocas tan densa como para llevarse un vehículo y arrastrarlo colina abajo. Varias personas murieron dentro. La riada de 2004 fue pequeña en comparación con algunos de los eventos que se han preservado en estas rocas. Las riadas se producen en todas partes del mundo, pero aquí hay pruebas de un efecto geológico extraño y particular que han tenido sobre el Valle de la Muerte. Este mármol está muy pulido. No está arañado ni ha sido arrancado. Ha sido pulido por un material granulado muy fino que ha sido arrastrado como parte de una riada. Es muy suave y está ondulado. Es algo único. Para descubrir cómo se formaron estos extraños muros tan pulidos, Messina estudia de cerca lo que los geólogos denominan tierras baldías. Creo que se llaman así porque no crece nada. Los materiales están tan sueltos y se erosionan a tal velocidad que las plantas ni siquiera pueden arraigar. Por eso es una tierra baldía. Las rocas que forma esta tierra baldía son los restos secos del lago que hace 2000 años cubrió el Valle de la Muerte. Esto no es más que barro reseco. Se llama lodolito porque está ligeramente litificado. Se ha convertido en roca. Los lodositos están dispuestos en láminas lisas y apelmazadas. El agua no puede penetrar en el lodosito y por lo tanto esa lluvia recoge muchas partículas y las arrastra colina abajo. Estas partículas son la clave de las paredes suaves y pulidas del cañón. Cuando fluye por aquí está tan llena de sedimentos que tiene un gran poder para pulir y erosionar. Así que con cada nueva riada este cañón se hace más profundo. Las paredes se hacen más altas y la roca queda más pulida. Las riadas cargadas de sedimentos pueden horadar las rocas del Valle de la Muerte con una fuerza y una velocidad tremendas. Estos cañones han sido horadados donde las rocas se han fracturado y debilitado por la dilatación continua que sufre el valle. Estamos presenciando una actividad geológica a tiempo real. El Valle de la Muerte es dinámico. Es un lugar en el que las cosas ocurren de acuerdo con el tiempo humano. En este árido desierto, la investigación ha identificado el agua como el último factor responsable de la evolución geológica constante del Valle de la Muerte. Las rocas gigantes incrustadas en lo alto de las paredes del cañón ilustran la fuerza de las riadas en el desierto. Las paredes pulidas de Mosaic Canyon muestran cómo el lodo seco de un antiguo lago aún afecta al aspecto actual del Valle de la Muerte. Pero aún quedan algunos misterios sin resolver, lo que incluye uno de los acertijos geológicos más intrigantes. Rocas que parecen caminar por sí solas, moviéndose cientos de metros sobre el fondo del Valle de la Muerte. A lo largo de 1200 millones de años, el Valle de la Muerte ha pasado de ser un entorno marino a convertirse en un árido desierto. Pero aunque los geólogos han llegado a comprender los procesos que han dado forma a esta región extraordinaria, aún quedan misterios sin resolver. Y no hay zona del Valle de la Muerte más misteriosa que el sector conocido como la pista de carreras. El cauce de este lago, seco y agrietado, de tan solo 4 kilómetros de largo y 1,5 de ancho, alberga uno de los misterios geológicos más intrigantes del Valle de la Muerte: las rocas errantes. Me encanta este lugar porque es muy extraño. Podría venir aquí 100 veces y siempre habría algo diferente, algo que no habría visto antes. Extendidas tras estas rocas hay enormes estelas horadas en la roca. Es evidente que son rastros dejados por las rocas al moverse por el fondo del valle. El misterio es descubrir cómo estas rocas pueden deslizarse cuesta arriba sobre esta superficie ligeramente inclinada.
no se trata de simples guijarros. Algunas de estas rocas pesan más de 300 kilos. Y algunas de sus estelas se extienden más de 900 metros. Este fenómeno fue documentado por los científicos hace unos 200 años. En este lugar tan remoto, nadie ha visto a las rocas moverse jamás. Messina ha estado siguiendo el movimiento individual de cada roca de la pista de carreras desde 1996. Sus lecturas de GPS son precisas al milímetro. La geología en realidad es poco más que trabajo de investigación. Y en lugar de buscar pruebas de cosas que tuvieron lugar hace mucho tiempo, lo que más me gusta de trabajar en la pista de carreras es que puedes ver cosas que están ocurriendo ahora mismo. Es un proceso continuado. La primera pista es la superficie sobre la que se deslizan las rocas. Si paso la mano sobre ella, probablemente me limaré las uñas. Sin embargo, después de una tormenta, el lecho sedimentario tiene tanta arcilla que se vuelve resbaladizo. Es casi como el teflón. No se necesita mucha fuerza para poner una roca en movimiento, porque la fricción en la superficie es casi inexistente. Pero el agua no es suficiente para hacer que estas rocas se muevan. Messina ha identificado un segundo factor en funcionamiento. Puede haber lluvia, pero si un día después no hay viento, no creo que estas rocas vayan a ninguna parte. La pista de carreras es un túnel de viento natural. El viento entra en el valle desde el sur. Cerca del suelo, el viento puede adquirir la fuerza de un huracán y alcanzar velocidades cercanas a 150 kilómetros por hora, suficiente como para mover las rocas. Si hay viento y no existe fricción, lo único que hay que hacer es golpear la roca con el dedo así para que empiece a moverse. Cuando todos estos elementos se combinan, las rocas pueden comenzar su misterioso viaje. Dado que nadie ha visto nunca las rocas en movimiento, solo podemos imaginar la velocidad que adquieren. Pero basándome en ciertas pruebas que he analizado, no puede decirse que estas rocas avancen despacio. Los mejores cálculos indican que lo hacen a unos 4 o 5 kilómetros por hora, que es una buena caminata. Pero hasta que este fenómeno no se contemple, el misterio de las rocas errantes del Valle de la Muerte seguirá existiendo. Espero que este misterio no se resuelva. Es lo que me hace seguir interesada, y creo que es lo que hace que mucha gente siga interesada. Los geólogos que estudian el Valle de la Muerte han desvelado su extraordinaria evolución geológica. Los fósiles de estromatolitos indican que esta zona estuvo cubierta por mares. Las rocas de dorso de tortuga demuestran que este terreno fue dilatado por fuerzas geológicas, hundiendo el fondo del valle hasta convertirlo en el punto más bajo de Norteamérica. Los guijarros de Beatty Junction prueban que el Valle de la Muerte estuvo cubierto por un lago de agua dulce. Y las paredes pulidas de Mosaic Canyon, que el agua sigue siendo la clave de la evolución moderna del Valle de la Muerte. El Valle de la Muerte sigue siendo una de las maravillas geológicas más extremas de la Tierra. Y aún sigue evolucionando. El fondo del valle se está dilatando por la fuerza de las entrañas de la Tierra. Esto significa que la corteza seguirá haciéndose más y más fina. Un día, dentro de varios millones de años, el mar podría separar el Valle de la Muerte del resto de los Estados Unidos. Hoy, el Valle de la Muerte continúa hundiéndose a un ritmo de 0,2 centímetros por año, mientras la superficie sigue siendo esculpida por el agua. Una prueba viviente de que la Tierra nunca descansa.